Muy buenas tardes. Siendo las 13:02 del día 6 de junio del 2024, se da inicio a la sesión pública ordinaria convocada para esta fecha. Solicito al secretario de Acuerdos realice el pase de lista para verificar si existe quórum legal para sesionar. Buenas tardes. Con su autorización, comisionado presidente, hago constar que se encuentran presentes, además de usted, la comisionada Analí Patricia Rodríguez Lagunes, el secretario ejecutivo Carlos Arturo Lara Flores y la titular del órgano interno de control de este instituto, Gabriela Muñoz Rivera. Por lo que les informo que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 91 y 92 de la Ley de Transparencia Local, existe quórum legal para sesionar. Por otro lado, hago del conocimiento plenario que, mediante oficio presentado por la Ponencia 1, notificó el retiro de la presente sesión el proyecto de resolución relativo al recurso de revisión en materia de acceso a la información número 761, concerniente al año 2024. Por su parte, la Ponencia 2 informó el retiro de los proyectos de resolución de los recursos de revisión en materia de acceso a la información, cuyos números corresponden a los expedientes 626, 728, 762 y 764, así como el relativo al proyecto de resolución del recurso de revisión en materia de datos personales número 12, todos relativos al año 2024. Así también se notificó el retiro de los proyectos de resolución referentes a las investigaciones por presunta vulneración de datos personales, identificados con los números de expedientes IBAI-IMSS-07-2024 e IBAI-IMSS-08-2024, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 82, fracción séptima y 90, fracción decimoquinta de la Ley 875 de Transparencia para el Estado. Finalmente, les informo que, mediante oficios presentados por las ponencias 1 y 2, enuncian a la Secretaría de Acuerdos la emisión de votos concurrentes, lo cual, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 92, fracción decimosegunda, inciso B de la Ley de la Materia, formulan en los proyectos de resolución que se indican en dichos comunicados, contando las personas titulares de las ponencias de cita con el término de 3 días hábiles siguientes a esta fecha para su presentación, y que sean incorporados a los correspondientes fallos, formando parte integrante de los mismos. Es cuanto, comisionado presidente. Gracias, secretario. De conformidad con la normatividad que rige este instituto, es que al existir quórum legal se declara formalmente instalada la presente sesión. Tomando en consideración que el orden del día fue notificado previamente a quienes integramos el Pleno y fue publicado en la página electrónica de este instituto, solicito la dispensa de su lectura, por lo cual se somete a votación en un mismo acto la dispensa de la lectura y aprobación del orden del día. Quienes estén a favor, sírvanse a manifestarlo en votación económica levantando la mano, por favor. Tome nota, secretario de Acuerdos, que el orden del día, así como la dispensa de su lectura, han sido aprobados por unanimidad de votos. Asimismo, toda vez que el acta de la sesión pública del día 16 de mayo del 2024 fue entregada previamente a quienes integramos el Pleno, solicito la dispensa de su lectura, por lo que se somete a votación en un mismo acto la dispensa de la lectura y aprobación del acta de la sesión del día 16 de mayo del 2024. Quienes estén a favor, sírvanse a manifestarlo en votación económica levantando la mano, por favor. Tome nota, secretario de Acuerdos, que el acta de la sesión pública del día 16 de mayo del 2024, así como la dispensa de su lectura, han sido aprobadas por unanimidad de votos. Respecto al punto número 6, solicito al secretario de Estudio y Cuenta, Brandon Daniel Sánchez, adscrito a la ponencia de la comisionada Analí Patricia Rodríguez Lagunes, dé cuenta con los proyectos de resolución que somete a consideración del Pleno para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación, mismos que fueron previamente circulados, no sin antes preguntar a la comisionada si se reserva para su análisis, discusión, en lo particular, algún proyecto relativo a su ponencia. Ninguno, comisionado presidente. Gracias. Tomo nota. Tiene usted el uso de la voz, secretario. Gracias. Con su autorización, comisionado presidente y comisionada, doy cuenta al Pleno con 39 proyectos de resolución que comprenden el mismo número de expedientes substanciados por la comisionada ponente, todos referentes al ejercicio 2024.
En primer lugar, se da cuenta conjunta con los expedientes 679, 697, 705, 707, 725, 729, 757, 773, 781, 795 y 797, que fueron presentados en contra de los sujetos obligados: Ayuntamiento de Córdoba, Ayuntamiento de Fortín, Ayuntamiento de Alvarado, Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Jalapa, Secretaría de Salud, Secretaría de Educación de Veracruz, Fiscalía General del Estado de Veracruz y el Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, en los que solicitaron remuneraciones del personal, permisos, estatus de escuelas, convenios para cobros con morosos, concesiones de agua, casos de supuesto maltrato animal, entre otra información. En cada uno de los proyectos se propone confirmar las respuestas emitidas por los sujetos obligados, puesto que en los procedimientos de acceso a la información, como durante la substanciación de los recursos de revisión respectivos, los entes obligados garantizaron el derecho de acceso a la información de los particulares en términos del artículo 143 de la Ley 875 de Transparencia. Ahora me referiré a los proyectos que corresponden a los expedientes 695, 719, 735, 737, 749, 765, 767, 769, 783, 787 y 789, en contra de los sujetos obligados: ayuntamientos de San Andrés Tuxtla, Poza Rica de Hidalgo y Tierra Blanca, comisiones municipales de agua potable y saneamiento de Coaxacualcos y Jalapa, organismo operador de agua potable y alcantarillado de Tierra Blanca, Instituto Veracruzano de las Mujeres, Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, Secretaría de Seguridad Pública y Poder Judicial del Estado de Veracruz, a quienes les solicitaron, entre otras cosas, actas de entrega-recepción, bajas del servicio de agua, autorizaciones para ajustes de toma de agua, remuneraciones del personal, lineamientos, protocolos o metodologías especializadas para atender a las víctimas de violencia digital. En los proyectos que se someten a consideración del Pleno, se propone declarar parcialmente fundados los agravios expresados por los recurrentes, modificar las respuestas notificadas y ordenar la entrega de la información faltante, pues si bien se proporcionó parte de lo requerido, del análisis de las constancias que obran en autos, no se advierte el cumplimiento total de las solicitudes. Seguidamente doy cuenta de manera conjunta con los recursos de revisión 747, 763, 771, 775, 777, 779, 785, 815, 847 y 879. De los sujetos obligados: ayuntamientos de San Juan Evangelista, Nogales, Úrsulo Galván, Astacinga y Perote, organismo operador de agua potable y alcantarillado de Tierra Blanca, Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Jalapa, Universidad Veracruzana, Secretaría de Educación de Veracruz y Poder Judicial del Estado de Veracruz, a quienes les solicitaron información relacionada con actas y formatos para el cobro de agua, derechos de autor por reproducción de música, información de eventos celebrados en los ayuntamientos, convenios con una asociación de abogados, estructura orgánica, entre otras temáticas. En los proyectos de resolución se propone revocar las respuestas, ya que si bien atendieron las solicitudes de información, las mismas resultaron ser insuficientes e incompletas para garantizar el derecho de acceso. A continuación, se da cuenta con los expedientes 475, 743, 755, 801, 813 y 817, interpuestos en contra de los ayuntamientos de Coexala, Soledad de Atzompa, El Higo, Camarón de Tejeda, Villaldama y fideicomiso irrevocable de inversión y administración, con el objeto que se diseñe, construya y opere un sistema conjunto de colección, conducción, tratamiento y disposición final de las aguas residuales municipales industriales generadas en la zona de Alto Río Blanco, en los que se solicitó información relacionada con contratos, derecho de autor por reproducción de música y comprobantes de pago. Toda vez que los sujetos obligados omitieron atender la solicitud de información, en los proyectos de resolución se propone ordenarle que se emita respuesta, además de aplicarle el apercibimiento al que se refiere el artículo 257, fracción 1, de la Ley 875 de Transparencia.
Finalmente, se da cuenta con el expediente IBAI-REP/DP 009/2024/1, interpuesto en contra de la Secretaría de Educación, reconducido a la vía de derecho de acceso a la información pública, en el que se solicitó los sueldos y prestaciones de un servidor público. En el proyecto se propone confirmar la respuesta emitida por el sujeto obligado, puesto que en el procedimiento de substanciación del recurso de revisión se garantizó el derecho de acceso a la información del particular en términos del artículo 143 de la Ley 875 de transparencia. Es la cuenta, comisionado presidente, comisionada. Muchas gracias, secretario. Se abre la discusión y análisis de los proyectos de cuenta, por lo que si hubiera comentarios o observaciones, solicito se manifestasen en este momento. En vista de no existir observaciones con relación a los asuntos que se pusieron a consideración, solicito a la Secretaría de Acuerdos proceda a recabar la votación, por favor. Con su autorización, comisionado presidente, recabo la votación en el siguiente orden. Comisionada Naldi Patricia Rodríguez Lagunes. A favor de los proyectos. Comisionado David Agustín Jiménez Rojas. A favor de lo general, pero con las salvedades hechas valer vía oficio de manera oportuna. Les informo que los 39 proyectos presentados por la ponencia 1 han sido aprobados en definitiva y por unanimidad, con los votos concurrentes que previamente se enunciaron mediante el correspondiente oficio girado a la Secretaría de Acuerdos por parte de la ponencia 2. Es cuanto, comisionado presidente. Muchas gracias, secretario. Toda vez que los proyectos han sido aprobados en definitiva y que se emitieron votos concurrentes, atento a lo previsto en el artículo 92, fracción 12ª, inciso B de la materia, se cuenta con un plazo de 3 días hábiles siguientes a esta fecha para la presentación de los votos correspondientes, con la finalidad de que sean incorporados a las resoluciones respectivas, formando parte integrante de las mismas. Además, se instruye a la Secretaría de Acuerdos para que notifique a las partes interesadas las resoluciones aquí aprobadas y dé seguimiento a su cumplimiento en términos de la ley. Por cuanto hace el punto número 7, solicito al secretario de Estudio y Cuenta, Gustavo Adolfo Murrieta Esquivel, adscrito a mi ponencia, dé cuenta con los proyectos de resolución que someto a consideración del Pleno para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación, mismos que fueron previamente circulados. Secretario, tiene usted el uso de la voz. Con su autorización, comisionado presidente, comisionada. Doy cuenta al Pleno de este instituto con 34 proyectos de resolución que comprenden un total de 34 expedientes, todos ellos de la presente anualidad. En primer lugar, se da cuenta conjunta con los expedientes 670, 682, 700, 706, 720, 740, 752, 756, 766, 772, 776, 782 y 784. En los proyectos que se someten a su consideración, se propone confirmar las respuestas emitidas, toda vez que de actuaciones se advierte que las respuestas otorgadas, tanto en el procedimiento primigenio como en las comparecencias remitidas a este órgano garante de naturaleza especializada por los sujetos obligados, se encuentran ajustadas a lo establecido en el artículo 143 de la Ley 875 de la materia. A continuación, se da cuenta conjunta con los expedientes 592, 664, 702, 736, 748, 774 y 818. En dichos proyectos de resolución se determinó que, si bien las autoridades atendieron a las solicitudes requeridas por las y los recurrentes, las mismas carecen de congruencia y exhaustividad en virtud de que no atendieron de manera puntual cada uno de los tópicos requeridos. Por ello, se propone modificar las respuestas emitidas por los sujetos obligados en virtud de que la información proporcionada se encuentra incompleta. En consecuencia, se les ordena que proporcionen la información solicitada. Seguidamente, se da cuenta conjunta con los expedientes 708, 716, 742, 744, 746, 758, 760 y 770. Es preciso señalar que, de la valoración a las respuestas proporcionadas por los entes obligados, se observó que las mismas no corresponden a lo solicitado.
actuar que constituye una violación manifiesta al derecho de acceso a la información pública del particular. Por lo que, en los proyectos de cuenta, se propone revocar las respuestas otorgadas por los sujetos obligados, ordenándoles proporcionen la información peticionada en los términos establecidos en los respectivos fallos. Acto seguido, se da cuenta con los expedientes 710, 712, 714 y 754. Del estudio y análisis realizado a los expedientes de mérito y ante la evidente omisión por parte de los sujetos obligados de otorgar respuesta a lo requerido, consecuentemente, en los proyectos de cuenta se propone declarar fundados los agravios, ordenándoles que proporcionen la información solicitada en los términos precisados en los fallos respectivos. Finalmente, se da cuenta de los expedientes 726 y 732. Es menester precisar que, del análisis y valoraciones realizadas, se desprende que, de derecho, estos medios de impugnación son improcedentes al haber incumplido con los requisitos de procedibilidad, por lo que se actualizan las causales contenidas en la fracción primera del artículo 222 y la fracción cuarta del artículo 223 de la Ley 875 de la materia. En consecuencia, en los proyectos de cuenta se propone sobreseer los presentes recursos en los términos establecidos en los respectivos fallos. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. De existir comentarios, observaciones con relación a los asuntos que se ponen a consideración, solicito a la comisionada sea manifestada en este momento. En vista de no existir observaciones con relación a los asuntos que pongo a consideración, solicito a la Secretaría de Acuerdos proceda a recabar la votación, por favor. Con su autorización, comisionado presidente, recabo la votación en el siguiente orden. Comisionada Naldi Patricia Rodríguez Lagunes. A favor en lo general con todos los proyectos, con un voto concurrente hecho valer a través del oficio 171, por favor. Comisionado David Agustín Jiménez Rojas. Con los proyectos de cuenta. Gracias. Les informo que los 34 proyectos presentados por la ponencia 2 han sido aprobados en definitiva y por unanimidad, con los votos concurrentes que previamente se enunciaron mediante el correspondiente oficio girado a la Secretaría de Acuerdos por parte de la ponencia 1. Es cuanto, comisionado presidente. Gracias, secretario. Toda vez que los proyectos han sido aprobados en definitiva y que se emitieron votos concurrentes atento a lo previsto en el artículo 92, fracción 12ª, inciso B de la ley de la materia, se cuenta con un plazo de 3 días hábiles siguientes a esta fecha para la presentación de los votos correspondientes, con la finalidad de que sean incorporados a las resoluciones respectivas, formando parte integrante de las mismas. Además, se instruye a la Secretaría de Acuerdos para que notifique a las partes interesadas las resoluciones aquí aprobadas y dé seguimiento a su cumplimiento en términos de la ley. Siguiendo con el punto número 8 del orden del día, solicito al director de Asuntos Jurídicos de este instituto, al licenciado Enrique Adolfo Gutiérrez Cano, de cuenta con los expedientes de denuncias por incumplimiento de las obligaciones de transparencia, así como de los acuerdos por incumplimiento a la publicación y actualización de la información concerniente a obligaciones comunes y específicas de los sujetos obligados, que somete a consideración del Pleno para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación, mismos que fueron previamente circulados. Director, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Buenos días. Con su autorización, comisionado presidente, comisionada, se da cuenta al Pleno con 3 proyectos de resolución que en su totalidad comprenden el mismo número de expedientes de denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia correspondientes al año 2024. En principio, se da cuenta con un proyecto que comprende el expediente radicado en la ponencia 1, identificado con el número 84, integrado con motivo de la denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia presentada en contra del Ayuntamiento de Alto Tonga. En el proyecto se propone declarar fundada la denuncia porque de las constancias que obran en el expediente se acreditó el incumplimiento denunciado, proponiendo a este Pleno sancionar la conducta con el apercibimiento y ordenar al sujeto obligado la publicación de las fracciones denunciadas conforme a los lineamientos aplicables y en los términos que se justifican en el proyecto de resolución. A continuación, se da cuenta con 2 proyectos que comprenden el mismo número de expedientes radicados en las ponencias 1 y 2, identificados con los números 81 y 82, integrados con motivo de las denuncias por incumplimiento a las obligaciones de transparencia presentados en contra del Ayuntamiento de Calcahualco,
así como del Instituto Veracruzano del Deporte. En los proyectos se propone declarar parcialmente fundadas las denuncias en virtud de que, si bien se localizó información publicada, lo cierto es que existen criterios que no son acordes con lo exigido por los lineamientos que regulan las correspondientes obligaciones de transparencia, por lo que se propone ordenar la correcta publicación en términos de la consideración final de los proyectos de resolución. Finalmente, se da cuenta con 9 proyectos de acuerdo de incumplimiento que corresponden a los expedientes de verificaciones oficiosas números 59 y 76 del año 2023, relativos a los sujetos obligados Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia e Instituto Veracruzano de las Mujeres, así como los expedientes 7, 23, 26, 30, 37, 54 y 57, todos del año 2024, relativos a los sujetos obligados, ayuntamientos de Benito Juárez, Carrillo Puerto, Chalma, Pánuco, Saltabarranca y Soteapan, así como la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Neulenco. En cada uno de los expedientes en mención, con fundamento en lo establecido por los artículos 32, último párrafo, 252, fracción primera y 257 de la Ley de Transparencia para el Estado de Veracruz, se propone al Pleno de este órgano que se sancionen las conductas con la amonestación pública, siendo innecesario realizar la individualización de la sanción en virtud de que constituye la pena mínima. Es la cuenta, comisionado presidente. Comisionada. Muchas gracias, director. De existir comentarios o observaciones con relación a los asuntos que se ponen a su consideración, sobre todo se han manifestado en este momento. En vista de no existir observaciones, solicito a la Secretaría de Acuerdos proceder a acabar la votación, por favor. Con su autorización, comisionado presidente, recabo la votación en el siguiente orden. Comisionada Naldi Patricia Rodríguez Lagunes. A favor en lo general con 2 votos concurrentes, por favor. Gracias. Comisionado David Agustín Jiménez Rojas. Con la cuenta. Gracias. Les informo que los 12 proyectos presentados por la Dirección de Asuntos Jurídicos han sido aprobados en definitiva y por unanimidad de votos, con los votos concurrentes que previamente se enunciaron mediante el correspondiente oficio girado a la Secretaría de Acuerdos por parte de la Ponencia 1. Es cuanto, comisionado presidente. Gracias, secretario. Toda vez que los proyectos de denuncia han sido aprobados en definitiva, se instruye a la Secretaría de Acuerdos para que los notifique a las partes interesadas. Asimismo, dado que los acuerdos por incumplimiento a la publicación y actualización de la información concerniente a obligaciones comunes y específicas de los sujetos obligados han sido aprobados en definitiva, se instruye a la Dirección de Asuntos Jurídicos para que los notifique a las partes y, junto con las denuncias aprobadas, dé seguimiento a su cumplimiento en términos de la ley. Finalmente, solicito a la directora de datos personales de este órgano garante, la licenciada Jessica Aguirre García, dé cuenta con el expediente de investigación por presunta vulneración de datos personales que somete a consideración del Pleno para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación, mismo que fue previamente circulado. Directora, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Con su autorización, comisionado presidente y comisionada, doy cuenta al Pleno el proyecto de resolución en materia de datos personales, el identificado como IBAIS IMSS 9/2023 en contra del Ayuntamiento de Alto Lucero, 2024, en contra del Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios. El Pleno de este instituto resolvió dar vista a la Dirección de Datos Personales y determinó integrar el procedimiento de investigación relativo a la probable vulneración de datos personales por parte del Ayuntamiento al proporcionar respuesta a la solicitud de información concerniente a ingresos por multas. Por lo que, en términos del artículo 157 de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados para el Estado de Veracruz, de Ignacio de la Llave, se inicia la investigación de manera oficiosa. Por parte de la Dirección de Datos Personales, se realizaron las diligencias previstas por la ley, se inspeccionó la liga electrónica proporcionada por el sujeto obligado en respuesta a la solicitud de información concerniente a ingresos por multas, donde al ingresar, esta misma dirigía a la
plataforma de transparencia, en específico al artículo 16, fracción segunda, inciso J, ingresos por multas, del Ayuntamiento de Altulucero de Gutiérrez Barrios, en el cual se pudieron observar datos personales de diversas personas, tales como el nombre y datos sobre situación jurídica o legal, señalando que el Ayuntamiento fue omiso al requerimiento para su manifestación al respecto, misma omisión que fue certificada por la Secretaría de Acuerdos de este instituto, por lo que se inicia el procedimiento de verificación por la presunta vulneración de datos personales y en cumplimiento al requerimiento de esta etapa se recibió en el correo electrónico de la Oficialía de Partes de este órgano garante la documentación signada por el titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información del Ayuntamiento ya mencionado. Se recibe el oficio con el que dio respuesta, sin embargo, no remitió el consentimiento de los titulares de los datos personales, por lo que se estima que dicha respuesta, que fue proporcionada por el sujeto obligado, se visualiza información de diversas personas, consistentes en nombre y datos sobre situación jurídica o legal, y que no se tomaron las debidas diligencias en la publicación de la obligación de transparencia. Por tal motivo, después del estudio realizado, se acredita que sí existió vulneración de datos personales e incumplimiento a principios y deberes establecidos en la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. En la cuenta, comisionado presidente y comisionada. Muchas gracias, directora. Se abre la discusión del proyecto de mérito, por lo que si hubiera observaciones, solicito sean manifestadas en ese momento. De no existir observaciones, solicito a la Secretaría de Acuerdos proceda a recabar la votación, por favor. Con su autorización, comisionado presidente, recabo la votación en el siguiente orden. Comisionada Naldi Patricia Rodríguez Lagunes. A favor del proyecto. Gracias. Comisionado David Agustín Jiménez Rojas. Con el proyecto de cuenta. Les informo que el proyecto ha sido aprobado en definitiva y por unanimidad de votos. Es cuanto, comisionado presidente. Gracias, secretario. Toda vez que el proyecto de resolución relativo a la investigación por presunta vulneración de datos personales ha sido aprobado en definitiva, se instruye a la Secretaría de Acuerdos para que lo notifique a las partes interesadas y, por otro lado, se instruye a la Dirección de Datos Personales para que dé seguimiento a su cumplimiento en términos de la ley. Y en virtud de que se ha desahogado todos los puntos del orden del día y que no existe ningún otro punto a tratar, se da por terminada la presente sesión, siendo las 13:29 del día 6 de junio del 2024, no sin antes agradecer a todo el personal, a las y a los compañeros que hacen posible esta sesión. Muchas gracias.